una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo súper contenta porque vengo en colaboración con mi amiga Jenny Cruz. Hace muchísimo que no colaborábamos juntas y pues bueno, en esta ocasión me invitó y yo estoy encantadísima de colaborar con ella. Aquí se las presento. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jenny del canal Jenny Cruz y los invito, después de ver el video de Elizabeth, a que pasen por mi canal para ver cómo convertimos estos pantalones viejos en shorts que parecen nuevos. Así que los espero. Y bueno, como les decía, ya hace mucho tiempo que no colaboraba con mi amiga hermosa. Y bueno, amiga, muchas gracias por invitarme a colaborar contigo. Y bueno, amigos, en esta ocasión vengo a enseñarles cómo hacer estas dos hermosas decoraciones que a mí me encantaron bastante porque están súper fáciles de hacer y sobre todo económicas. Estas dos hermosas decoraciones las hice con ramitas secas que ya tenía aquí en mi casa porque hace tiempo podaron lo que es mi árbol y quedaron esas ramitas y yo dije, algo tenemos que hacer con ellas. Y pues bueno, he aquí lo que se me ocurrió. Espero a ustedes les guste tanto como a mí y me acompañen a verlos. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me están dejando sus lindos comentarios. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También antes de comenzar quiero darle las gracias a mi amiga Elizabeth Mendoza, que siempre me deja unos lindos comentarios. Muchas gracias, hermosa, por siempre estar aquí. Y a mi amiga Ángel Mon, muchas gracias por siempre compartir mis videos y también dejarme sus lindos comentarios. Muchas gracias, hermosa. También recuerda que si te gusta este video me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos en tus redes sociales. Así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más. Y pues bueno, ahora sí comenzamos con el video. Ya. Hola amigos, aquí estoy recogiendo ramitas que ocuparé para la decoración. Estaré escogiendo dos clases de ramitas, unas derechas y un tronquito que parezca como tipo arbolito para nuestra decoración. Y listo, escogí unas derechas y un tronquito del árbol de estos para la segunda decoración. Para nuestra primera decoración vamos a ocupar una rama seca, flores pequeñas de las que tú tengas en casa, piedras, muchas piedras, un vaso de vidrio, y tinta del color que tú tengas. Yo estaré utilizando el roble rojo para que nuestra ramita se vea como más bonita. Pero igual puedes utilizar puro barniz. Vamos a empezar pintando las ramitas con el roble rojo de esta manera. Ya que pintamos la rama, la dejamos secar por 15 minutos. Ya que se secó, ahora vamos a poner barniz así. Ya que le pusimos el barniz, lo dejamos por un día secar. Ya que se secó, ahora vamos a separar las flores así, una por una. Ya que tenemos las flores así, ahora vamos a ir poniendo una a una en cada ramita así.
Y las flores que nos sobren también las vamos a pegar, pero antes vamos a parar la rama en el vaso. Y para ello vamos a ocupar un vaso de estos de vidrio. Vamos a ponerle las piedras para después acomodar la rama así. Así es como nos va a quedar. Pero recuerda que tenemos más flores para pegar, pero estas las estaré pegando con silicón caliente así. Y listo. Este es mi resultado. Para nuestra segunda decoración vamos a ocupar las ramitas derechas y para ello vamos a comenzar pintando las varitas con tinta de roble rojo igual. Ya que las pintamos, las ponemos a secar por 15 minutos para después ponerle barniz así. Ya que le pusimos barniz a todas las varitas, las dejamos secar por un día o depende del barniz que uses. Ya que tenemos secas las ramitas, ahora vamos a ocupar un florero de vidrio, esferas del color que tú quieras. Vamos a comenzar poniendo primero las esferas, poquitas así, para después acomodar las ramitas una a una. Y listo. Para decorar el florero vamos a poner yute. Este yo ya lo tenía de la corona de Navidad del año pasado, así que ese mismo lo ocupé. Solo que está un poquito maltratado, lo que haré es quitarle los hilos feos que se le están cayendo para después pegarlo alrededor del florero con silicón caliente. También vamos a poner el listón rojo así encima del yute. De igual manera le estaré poniendo un moñito así. Y listo. Este es mi resultado.
video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que me ayudas muchísimo, muchísimo. Si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos, así esta hermosa familia seguirá creciendo más y más. Recuerda que tenemos Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.